Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín. Esta es un ejercicio de la práctica de física general 1, ¿sí? El ejercicio 3 de la práctica 1. El ejercicio 3 está dividido en dos partes, es decir, nos pide que hagamos dos cosas. La primera parte del ejercicio es esta, nos dice, un punto del plano se localiza en un sistema de coordenadas polares, ¿sí? O sea, el dato que tenemos son las coordenadas polares, mediante las coordenadas r igual a 4 metros y θ igual a 60 grados. Ahora, para quien no se acuerde, ahora vamos a revisar qué significaba eso. Y nos pide que determinemos sus coordenadas, ¿sí? Las coordenadas del punto, ¿sí? En el correspondiente sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Esa es la primera parte del ejercicio. La segunda parte es algo completamente separado. Dice que si las coordenadas cartesianas de un punto en un dado sistema de ejes cartesianos son estas, que ahora de vuelta vamos a hacer un repasito para recordar qué significaba eso, ¿cuáles son sus coordenadas polares? ¿Sí? Entonces, la primera parte del ejercicio, con la cual obviamente vamos a empezar, nos dice lo siguiente. Yo voy a dibujar un sistema de referencia, ¿sí? Cartesiano, ¿sí? Este eje, por lo general, en física va a ser o bien el eje X o el eje T. Es lo mismo, el nombre que uno le dé mucho no importa. Y este va a ser el eje Y, el cual siempre se asocia, por lo general se asocia con el eje vertical. Y lo que nos dice, ¿sí? Lo que nos dice, como son coordenadas polares, es que yo tengo un punto del plano que va a estar por acá, ¿sí? ¿Y qué va a tener? Va a tener un R igual a 4 metros. Bueno, ¿qué era el R? El R era la distancia, ¿sí? La distancia que hay desde el origen hasta el punto del punto que nos dan. En este caso lo vamos a poner de nombre P, para no olvidarnos. Entonces, el R es esta distancia, ¿sí? Que háganse cuenta que es una recta eso. Y esta distancia que está acá, que va desde acá hasta acá, es 4 metros. ¿Sí? Ese es el primer dato que nos dan. Y el segundo dato que nos dan es el ángulo. ¿Sí? ¿El ángulo desde dónde? Bueno, el ángulo medido desde acá hasta acá en esta dirección. O sea que esto es 60 grados. ¿Sí? Hasta acá estamos. Eso es lo que nos dan. Estos son los datos que tenemos. Y lo que nos piden es las coordenadas cartesianas, ¿sí? Del punto en cuestión. ¿Qué eran las coordenadas cartesianas? Bueno, las coordenadas cartesianas eran, si uno se acuerda, las distancias, por ponerlo de alguna manera un poco más sencillita, las distancias que uno tiene que caminar sobre el eje horizontal y sobre el eje vertical, desde el origen hasta llegar al punto P, ¿sí? En este caso, la coordenada horizontal, la coordenada X cartesiana, va a ser esto que está acá, que le vamos a poner X y le vamos a poner una P acá, para acordarnos que estamos hablando del punto P. ¿Y cuál va a ser la coordenada vertical, la coordenada Y? Esta que está acá. Y de vuelta le ponemos un P para acordarnos que estamos hablando del punto P. Bien, entonces lo que nos piden es las coordenadas XP, y P. ¿Sí? Si encontramos estos dos numeritos, terminamos esa parte del ejercicio. Bueno, bien, pero ¿qué onda con esto? ¿Cómo puedo relacionar yo las coordenadas polares con las coordenadas cartesianas? Bueno, lo que puedo hacer acá es decir, bueno, yo tengo una hipotenusa, ¿no? Y estos dos lados, ¿sí? Este lado vendría a ser el Y sub P y esto vendría a ser el X sub P. Estos dos lados son los catetos. Es decir, lo que tengo acá
es un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde este va a ser el cateto adyacente y esta va a ser el cateto opuesto, ¿sí? Y el R, en este caso, va a ser la hipotenusa. O sea que, ¿cómo era el coseno en el caso de un triángulo rectángulo? ¿Cómo era el coseno de 60 grados, en este caso, ¿no? Que es el ángulo que estamos trabajando. Bueno, el coseno de 60 grados, ¿sí? Es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero el cateto adyacente le pusimos de nombre x sub p, o sea que acá tengo que poner x sub p. Y abajo tengo la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa ya la conozco, así que la voy a poner 4 metros. Siempre hay que acordarse las unidades. En física es una cosa importantísima. Bien, y con el seno lo mismo, ¿no? El seno de 60 grados, esto acá, ¿sí? El seno de 60 grados, ¿sí? Es la coordenada vertical, que en este caso es el cateto opuesto, de vuelta sobre la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, con estos datos que tenemos acá, ya podemos resolver el ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo conozco cuánto vale el coseno de 60 y conozco cuánto vale el seno de 60, lo único que tengo que hacer es ponerlos en la calculadora, ¿sí? Y puedo despejar x e y, ¿sí? Entonces, con esta información, ¿sí? Lo que voy a obtener es que x sub p va a ser 4 metros por el coseno de 60. E y sub p va a ser 4 metros por el seno de 60. ¿Sí? Ustedes no tienen por qué acordarse de cuánto valen el coseno y el seno de 60, lo pueden usar en la calculadora, siempre está bueno de cualquier manera acordarse. En este caso yo me acuerdo que el coseno de 60, ¿sí?, valía 1/2. Entonces esto va a ser 4 metros por 1/2. Y acá lo mismo, ¿no? Tengo 4 metros por el seno de 60 y yo me acuerdo, ¿sí? Me acuerdo que el seno de 60, ¿sí?, es raíz de 3 sobre 2. Así que acá voy a tener 4 por raíz de 3 sobre 2 metros. ¿Sí? Por lo tanto, ya para terminar el ejercicio, por lo tanto, x sub p e y sub p, o sea, las coordenadas cartesianas de mi punto, van a ser 4 por 1/2, que va a ser 2 metros, coma 4 por raíz de 3 sobre 2, que va a ser 2 raíz de 3 metros. Bueno, para la parte B, digamos, o la segunda parte del ejercicio, lo que tenemos ahora como dato es lo contrario a lo que teníamos anteriormente. Antes nos daban las coordenadas polares, ¿sí?, es decir, r y θ, o una distancia y un ángulo, y ahora lo que nos dan son las coordenadas cartesianas, y lo que queremos calcular son las coordenadas polares. Entonces, con estos datos, lo primero que uno tiene que hacer es graficar dónde es que está el punto, ¿sí? El punto va a estar en 2, menos 2. O sea que tengo que partir desde el origen, ¿sí?, caminar 2 unidades hacia la derecha, el eje X, ¿no? Pongámosle, por ponerle algún lado por acá, si esto es 1 unidad, esto va a ser 2. ¿Sí? Y después caminar hacia abajo, 2, ¿sí?, porque está el menos. Entonces tengo que hacer 1 unidad, 2 unidades hasta acá aproximadamente. Y este es el punto que nos están dando, ¿sí?
Voy a hacer un poquito más grande. Bueno, siempre acuérdense, no hagan como yo, de poner dónde está el origen y cómo se llama cada eje de nuestro sistema. Bien, y acá, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Lo que tenemos que encontrar es el ángulo y la distancia, ¿sí? Es decir, la distancia que hay desde el origen hasta el punto P y el ángulo, ¿sí?, que barre ese punto, que por convención en coordenadas polares se mide desde acá y damos toda la vuelta en este sentido. Entonces hay que tener cuidado con eso porque la calculadora no siempre nos da los valores que esperamos, ¿sí? Ahora vamos a qué nos referimos con eso. Pero arranquemos. ¿Cómo relacionábamos, como hicimos en el inciso anterior, las coordenadas cartesianas con las polares? De la siguiente manera. Teníamos que la coordenada x del punto P, se me cayó eso, va a ser igual a la distancia r, que no la conozco, por el coseno del ángulo, que tampoco lo conozco. Y la coordenada y, o la coordenada vertical, va a ser el seno del ángulo de vuelta por la distancia, ¿sí? Estas van a ser nuestras relaciones. Pero con esto en mente, ¿sí?, uno puede calcular ya cuánto va a valer r solamente conociendo x e y. En este caso, la distancia va a ser la raíz cuadrada de x sub p al cuadrado más y sub p al cuadrado. Pero x sub p, si lo hago un poco más grande esto, x sub p era 2, ¿sí? O sea, te voy a poner 2 al cuadrado, más menos 2, que era y, al cuadrado, ¿sí? Pero esto es la raíz de 4 más 4, o sea, la raíz de 8. ¿Sí? O sea que la distancia va a ser raíz de 8. En alguna unidad vamos a suponer metros. Bien, eso para la distancia, perdón. ¿Cómo calculo el ángulo? Bueno, lo que tengo que encontrar es una relación entre el ángulo y las coordenadas, ¿sí? Fíjense que si yo divido la coordenada y sobre la coordenada x, ¿sí?, esto me va a quedar r seno, dividido r por el coseno, ¿sí? Los r's se me van a cancelar y seno dividido coseno es una relación trigonométrica muy conocida que es la tangente, ¿sí? O sea que la componente y dividido la componente x es la tangente del ángulo que quiero encontrar. O sea que mi ángulo va a ser la tangente a la menos 1, o la arcotangente, como le ponen dependiendo de a quién le pregunten, de y sub p dividido x sub p. Pero y sub p, ¿cuánto era? Y sub p era menos 2, ¿sí?, por el dato. Y x sub p era 2. O sea que esto es la tangente, la inversa de la tangente, vamos a ponerle arcotangente, de menos 1, ¿sí? Y de vuelta, uno tiene que saber, porque posiblemente la calculadora le dé un valor distinto, pero uno tiene que acordarse que estamos buscando un ángulo en el cuarto cuadrante, ¿sí? Tiene que, usando la calculadora y acordándose de que estamos en el cuarto cuadrante, θ, ¿sí?, va a ser 360 menos la arcotangente en el primer cuadrante. Pero la arcotangente en el primer cuadrante es 45 grados, o sea que esto es 315 grados. Por lo tanto, ¿sí?, el radio va a ser raíz de 8 y el ángulo va a ser 315 grados.
Bueno, nada más, resolvimos las dos partes del ejercicio. Espero que les haya servido. Cualquier consulta, no duden en comentar. Y mucha suerte con los demás ejercicios.